Amados amigos y hermanos en Cristo Jesús en toda la faz del mundo, para mí es un placer estar delante de Dios y delante de ustedes, buscando el rostro de Dios y saludándolos a ustedes desde este lugar. Y así, amados amigos y hermanos, donde quiera que se encuentren, la paz de Dios sea con ustedes y que el Altísimo Dios de los cielos sea considerando sus peticiones y buscándole respuesta a todas sus necesidades que ustedes tienen. Amados amigos y hermanos en toda la faz del mundo, donde estén, en cualquier rincón del mundo, donde podamos nosotros ser vistos a través del internet, y que pueda este mensaje llegar a sus corazones, les agradecemos por su atención y yo creo que es importante escuchar la palabra de Dios que viene de la Sagrada Escritura y que nosotros solamente somos portavoces de la misma. Así, amados amigos y hermanos, si gustan un día escribirnos, escríbanos. Ustedes pueden poner, como dice el Ministerio Evangelístico, Fuente de Vida, aquí está atrás de mí, Fuente de Vida, y pueden poner Evangelista María Funes, P.O. Box 17486, Los Ángeles, California 90017. Amados amigos, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Esta prédica, creo que en la vez pasada yo ya había hecho una prédica similar a esta, cuando estaba en un canal de televisión, no recuerdo ahora, y pero por ahorita no la tengo disponible aquí en el internet, por eso voy a tener que predicar acerca de este punto que es demasiado importante para que nosotros podamos entender todos juntos lo que significa la verdad de Dios para nuestro ser. Así, amados amigos, vamos comenzando con la palabra de Dios en Génesis 2:7, pero no sin antes citar el hombre espiritual, espíritu, alma y cuerpo de Watchman Nee. Este es el capítulo 1 o el libro 1. Así, amados amigos, veamos que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y tenemos cita en 1 Corintios 15:45. Vámonos al libro. Es el tomo 1. Vamos a leer un poquito del prólogo, que es lo que él dice. Doy gracias de todo corazón al Señor, al que sirvo, porque me ha dado el privilegio de poder escribir este libro. Siempre había esperado que alguien más capacitado que yo se encargara de hacerlo, pero el Señor se ha complacido en llamarme para lo que yo hiciese. Si la elección hubiera dependido de mí, habría sido el último a escribirlo, porque tengo muy poco deseo de escribir un libro así. Así que estas son las palabras de él. Hay mucho que hablar acerca de él, pero vamos a saltarnos a la palabra de Dios. Tiene un segundo prólogo, pero no lo vamos a considerar ahora. Y vamos a irnos de una vez al espíritu, alma y cuerpo. Dice el capítulo 1. El concepto corriente de la constitución de los seres humanos es dualista. Alma y cuerpo. Esta es una religión dualista, no es la cristiandad. Según este concepto, el alma es la parte interior espiritual invisible, mientras que el cuerpo es la parte corporal externa visible. Aunque hay algo de cierto en esto, con todo es inexacto. Esta opinión viene de hombres caídos, no de Dios. Aparte de la revelación de Dios, no hay ningún concepto seguro. Que el cuerpo es la cubierta externa del hombre es sin duda alguna correcto, pero la Biblia jamás confunde el espíritu y el alma como si fueran la misma cosa. No solo son diferentes en condiciones, sino que sus mismas naturalezas difieren una de otra. La palabra de Dios no divide al hombre en dos partes de alma y cuerpo. Al contrario, trata al hombre como un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos una cita en 1 Tesalonicenses 5, 23, 28. Vamos a ella inmediatamente. 1 de Tesalonicenses, lo vamos a encontrar ahorita mismo. Acá está. 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el 23. El 24 lo voy a citar, pero no sería tan necesario.
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ya lo vimos, ¿verdad? Y ahora dice, este versículo muestra claramente que el hombre está dividido en tres partes. El apóstol Pablo se refiere aquí a la santificación total de los creyentes. Santificaos totalmente, según el apóstol. ¿Cómo se santifica una persona por completo? Guardando su espíritu, alma y cuerpo. Es fácil comprender con esto que el conjunto de la persona comprende estas tres partes. Este versículo también hace una distinción entre espíritu y alma, pues de otro modo Pablo habría dicho simplemente vuestra alma. Puesto que Dios ha distinguido el espíritu humano del alma humana, concluimos que el hombre está compuesto no de dos, sino de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Tiene alguna importancia dividir en espíritu y alma? Es un asunto de primordial importancia porque afecta tremendamente a la vida espiritual de un creyente. ¿Cómo puede comprender un creyente la vida espiritual si no conoce el alcance del mundo espiritual? Sin comprender esto, ¿cómo puede crecer espiritualmente? El fracaso en distinguir entre el espíritu y el alma es fatal para la madurez espiritual. Con frecuencia los cristianos consideran espiritual lo que es anímico, o sea, lo del alma. De esta manera permanecen en un estado anímico y no buscan lo que es espiritual de veras. ¿Cómo podremos escapar del fracaso si confundimos lo que Dios ha dividido? El conocimiento espiritual es muy importante para la vida espiritual. Añadamos, no obstante, que para un creyente de igual importancia o más, ser humilde y estar dispuesto a aceptar la enseñanza del Espíritu Santo, si lo es. El Espíritu Santo le concederá la experiencia de dividir en espíritu y alma, aunque quizá no tenga demasiado conocimiento sobre esta verdad. Por un lado, el creyente más ignorante, sin la más mínima división de espíritu y alma, puede sin embargo experimentar esta división en la vida real. Por el otro, el creyente más informado, conocedor por completo de la verdad sobre espíritu y alma, puede sin embargo no vivirla en su experiencia. Mucho mejor es el caso a la persona que puede tener tanto el conocimiento como la experiencia. No obstante, la mayoría carecen de esta experiencia. En consecuencia, es bueno empezar por guiarlos a que conozcan las diferentes funciones del espíritu y del alma, luego animarlos a buscar lo que es espiritual. Otras porciones de la Biblia hacen la misma diferenciación entre espíritu y alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta cita la tenemos en Hebreos 4:12. En este versículo el escritor divide los elementos no corporales del hombre en dos partes: alma y espíritu. Cuando dice no corporales es que no está incluyendo al cuerpo. Aquí se menciona la parte corporal a través de las coyunturas y los tuétanos, donde en el cuerpo nuestro están las coyunturas y los tuétanos dentro de nosotros, órganos motores y sensoriales. Cuando el sacerdote utiliza el cuchillo para cortar y dividir totalmente el sacrificio, no puede quedar nada oculto, incluso se separan las coyunturas y los tuétanos. El autor del libro está diciendo cuando en Israel se hacen los sacrificios de los animales. De la misma manera, el Señor Jesús usa la palabra de Dios sobre su pueblo para separarlo todo, para penetrar incluso hasta la división de lo espiritual, lo anímico y lo físico. Lo anímico dijimos que era el alma, lo físico es el cuerpo y el espíritu es lo espiritual. Y de aquí se deduce que puesto que se puede dividir el alma y el espíritu, deben ser diferentes en su naturaleza. Así pues, evidente aquí que el hombre es un compuesto de tres partes. La creación del hombre. Entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya lo vimos, Génesis 2:7. Esto es otra versión, yo ya la leí en mi versión King James. Y luego sopló el aliento de vida en su nariz. Dice, cuando Dios creó al hombre en el principio, lo formó con el polvo de la tierra y luego sopló el aliento de vida en su nariz.
En cuanto al aliento de vida que se convirtió en el espíritu del hombre, entró en contacto con el cuerpo del hombre, tuvo origen en el alma. De ahí que el alma es la combinación del cuerpo y el espíritu del hombre. Por eso la Biblia llama al hombre un alma viviente. El aliento de vida se convirtió en el espíritu del hombre, es decir, el principio de vida en él. El Señor Jesús nos dice que es el espíritu el que da vida. Tenemos cita en Juan 6:63. Veamos Juan 6:63. Aquí lo tenemos. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesucristo en palabras de vida eterna. Este aliento de vida viene del Señor de la creación. Sin embargo, no debemos confundir el espíritu del hombre con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. El espíritu de vida que tenemos, por el cual respiramos, por el cual vivimos, es el soplo de la vida de Dios en nosotros cuando sopló en Adán en su nariz. Pero el Espíritu Santo viene de Dios, es divino, viene del cielo, y es este Espíritu Santo, bendito y santo, es el que recibimos cuando venimos a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y somos llenos del Espíritu Santo. O sea, venimos a recibir el Espíritu de Dios dentro de nuestro espíritu viviente. Este difiere de nuestro espíritu humano. Romanos 8:16. Vamos a ver. Aquí tenemos la cita. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando se recibe el Espíritu Santo, cuando la persona viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados y lo recibe como Señor y Salvador, Dios lo sella con su Espíritu Santo. Pero después de todo eso, cuando Dios lo acepta como su hijo, el Espíritu Santo se hace tangible en el aspecto de viene a vivir dentro de aquella persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y por eso usted en alguna ocasión ha oído que algunos hermanos hablan en lenguas diferentes a las lenguas que hablamos nosotros. Podemos hablar español, inglés o otro idioma, pero esto viene directo de Dios, no es aprendido en ninguna escuela, sino viene directo del Espíritu Santo. Esto es el hablar en lenguas angélicas de Dios, porque así le place al Espíritu venir y darnos el regalo de ser espirituales a través de su Espíritu que Él viene y hace emanar en nosotros. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El original de la palabra vida, aliento de vida, es Shei y está en plural. Esto puede referirse al hecho de que el soplar realizado por Dios produjo una vida doble, anímica y espiritual. Cuando el aliento de Dios entró en el cuerpo del hombre, se convirtió en el espíritu del hombre. Pero cuando el espíritu reaccionó con el cuerpo, se creó el alma. Esto explica el origen de nuestra vida espiritual y anímica. Debemos reconocer, sin embargo, que este espíritu no es la propia vida de Dios, porque el aliento del Todopoderoso me da vida. Lo dijo Job 33:4. No es la entrada en el hombre de la vida increada, como tampoco es la vida de Dios que recibimos en la regeneración. Dice la vida increada. Cuando habla de vida increada, se refiere que cuando Dios hizo a Adán, Él sopló en su nariz y le dio este aliento de vida. Pero recordemos que Adán no había desobedecido a Dios, pero solamente tenía el aliento de vida. Es probable que Dios iba a poner el aliento de su espíritu en él
Pero como el proceso de Dios fue así de esta manera, Dios estaba mirando el proceso de la vida de este hombre creado para después dar un segundo paso. Pero creo que si el hombre tenía una relación cercana, directa con Dios, creo que era en ese momento era bastante esa situación. Pero cuando el hombre peca, entonces todo su cuerpo, su alma y su espíritu se contaminan de pecado y quedan bajo sometimiento de Satanás. Así pues, entonces la vida creada del hombre está contaminada, no tiene a Dios, solamente es una vida creada de Dios, pero no tiene los elementos que serían la vida espiritual, sino que es una vida anímica del alma. Por lo tanto, el hombre caído en delitos y pecados y en esta naturaleza no puede servir a Dios, no puede adorar a Dios, no puede hacer nada que a Dios le agrade, porque todo lo hace con el alma, todo lo hace con sus emociones, con sus sentimientos, y está usando la naturaleza caída para querer servir a Dios cuando no se puede de esta manera, porque hay que nacer de nuevo, y al nacer de nuevo es cuando venimos a tener la vida increada de Dios, que es el Espíritu Santo. Vamos más adelante. Puesto que Dios ha distinguido el espíritu humano del alma humana, concluimos que el hombre está compuesto no de dos. Bueno, permítame, parece que me vine para atrás ya en esto. Sí, ok. Como tampoco es la vida de Dios que recibimos en la regeneración. La regeneración es, mire, que recibimos en el nuevo nacimiento. Es la propia vida de Dios simbolizada por el árbol de la vida. Recordemos que Dios aconsejó a Adán y por ende aconsejó a Eva y le dijo: de todos los árboles pueden comer de sus frutos. Pero le dijo Dios: pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente el día que comas de él moriréis, le dijo Dios. Entonces, cuando el hombre a través de Eva alarga su mano y toma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no sabemos qué fruto es, lo está diciendo claro, ciencia del bien y del mal, así se llamaba el árbol de esa fruta. Y entonces fue cuando vino el total desastre para Adán y Eva, y por ende el total desastre para todos nosotros, porque entonces ya nos encontramos en la situación de ser esclavos de Satanás a través de la obediencia que Eva le debió a Satanás y a Adán. Es por eso pues que no podía estar ya en la vida increada de Dios, todavía no estaba en Adán, pero sí estaba la vida humana, la vida de Dios en Adán. O sea, cuando digo la vida de vida, me estoy refiriendo a la vida humana, no a la vida del Espíritu de Dios. Pero recordemos que antes de la caída del hombre, Adán y Eva hablaban con Dios. Dios los visitaba en el huerto del Edén. Pero cuando hubo esta ocasión ya, en aquel momento ya no hubo más comunicación. Y ya fue cuando Dios los buscó y se encontró con ellos, y ellos dijeron que le tenían miedo a Dios. Primero tenían una buena relación los dos con Dios, platicaban con él. Después Adán y Eva dijeron: tuvimos miedo. Primero no le tenían miedo a Dios y después tuvieron miedo de acercarse a Dios, porque se encontraron ya en la vida de tinieblas y estaban desnudos. Ellos poseían el ropaje de Dios, o sea, quiere decir que ellos vivían bajo la gloria de Dios en ese aspecto. O sea, ellos no habían pecado. Ellos, aunque se hubiesen visto desnudos, ellos no tenían la malicia ni la codicia ni nada de pensar de que eso era malo. ¿Por qué? Porque no había esa mente pecaminosa en ellos. Es por eso que la gloria de Dios se apartó de ellos y quedaron sin vestidura, porque me imagino que tenían una gloria de Dios que los cubría, pero cuando quedaron desnudos, ellos mismos se fijaron de que la gloria de Dios se había ido de ellos y por lo tanto estaban desnudos. Ahora Dios viene y les hace se hicieron delantales, dice la palabra, y entonces se taparon. ¿Por qué se taparon si antes
ellos no tenían ese tipo de tapados de hojas o de